Muy buenas noches, Askeromakipan, Takanitaki, Kunhamakip Tosa, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches, profesor, ¿cómo le va? Bien, gracias. Perdón, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Buenas noches, ¿cómo está? Adelante, claro que sí. Disculpe, le voy a robar unos minutitos ahora de comienzo la clase, porque pasa lo siguiente, yo soy guía de turismo Ujú. y acá ahora estoy saliendo a trabajar en un ratito porque hago una excursión nocturna. De hecho, el, para eso he tomado el curso. Y después veo las clases grabadas, pero hay cositas que me van quedando en el tintero. Y Ajá. sobre todo el tema de el título de la investigación. ¿Se lo enviamos así a su WhatsApp personal o a otro lado, por mail? ¿Cómo lo mandamos? Por WhatsApp simplemente es para ver si está bien, ¿no? Para que Está se bien, puedan asegurar y el trabajo puedan hacer de forma está correcta. bien, Simplemente es para eso, no está ponderado nada, ¿sí? está bien. Y sobre la temática, como yo le había dicho, pues mi idea es analizar la influencia de los pueblos andinos en toda la región, más allá de lo que es la parte andina. Ujú. Estaría bien, me parece bien como para yo tocar el tema acá desde la Argentina, como le decía la otra vez, porque se me hace medio complejo analizar temas de allá, de Bolivia o de donde están ustedes, o Perú. No, tiene que ser donde está, ¿ya? Bien, ¿De dónde bien, está? bien. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias y en un ratito, nomás voy a escuchar un ratito la clase y después la termino de ver Ok, grabada. no Muy hay amable, problema. gracias. Listo, Alejandro, un gusto. Bien, iniciamos con la clase. Ya hemos visto lo que es el título, hemos visto lo que es resumen, hemos visto lo que es introducción, ¿sí? Estos tres apartados hemos visto, ¿no? Ahora vamos a ver materiales y métodos, vamos a ver resultados, ¿no? Estos tres aspectos principalmente vamos a ver. Y con esto vamos a presentar lo que sería, vamos a desarrollar para esta parte lo que es el Atlas T, para que ustedes puedan analizar, ¿ya? Atlas T. Listo. Entonces, con eso vamos a terminar y con eso básicamente aquí faltaría solamente conclusiones, que lo van a hacer una vez terminado, y referencias bibliográficas, que también ya lo van a tener, ¿sí? Entonces, eso es una investigación como tal, en eso estamos enmarcando ahora, ¿ya? Entonces empiezo rápidamente con lo que sería materiales y métodos. Se conoce también en algunos casos como metodología nada más, pero principalmente se maneja de esta forma, con esta terminología. ¿Ya? Entonces, como habíamos dicho también en la primera y en la segunda clase, creo, el método simplemente se define como el camino que se sigue para alcanzar un objetivo. ¿Ya? Camino, ¿no? Entonces, más que el camino, el método simplemente son los procedimientos que vamos a realizar nosotros para poder realizar la investigación. ¿Ya? Entonces, responda a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se ha realizado la investigación? Esa es la pregunta que vamos a responder en este apartado. Para lo cual es importante tener claro lo siguiente, ¿ya? Es esto. Ay, perdón. Esto, ¿no? En este apartado vamos a manejar estos cinco subtítulos, ¿ya? Voy a explicar brevemente y vamos a ver luego ejemplos, ¿ya? En el diseño vamos a decir cuál ha sido el enfoque, en este caso luego lo que sería el método que se ha utilizado, ¿ya? El método. Ahora explico. El enfoque, recuerden, es cuantitativo, quali, ¿no ve? Te hemos dicho principalmente esto se maneja cuando se hace investigación, cuando hacemos, por ejemplo, sobre cosmovisión, ¿no? Generalmente va a ser cualitativo. Entonces, ya sabemos que el enfoque es cualitativo. Cuando es cualitativo, hemos dicho, puede ser teoría fundamentada, ¿no ve? Teoría fundamentada. Luego es etnográfico.
puede ser narrativo o puede ser fenomenológico. Hemos explicado también las características de cada uno, ¿no? Teoría fundamentada, hemos dicho, cuando lo que se pretende es teorizar conocimientos empíricos, ¿ya? Por ejemplo, hemos puesto ejemplo, creo, sobre lo que es el tema de producción, los indicadores, los bioindicadores, ¿no ve? De eso, de hecho, hay un montón de investigaciones que se han realizado ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una X región, ¿qué elementos se observa para, por ejemplo, para producir papa, digamos, ¿no? ¿Cómo sé cuándo hay que sembrar, ¿no? ¿Qué época tengo que sembrar? ¿Qué temporada tengo que sembrar? Entonces, miran o a animales o plantas, ¿no? O para saber si va a haber buena producción o, o no va a haber producción. Entonces, se miran igual animales, plantas, ¿no? Diferentes elementos. Esos son conocimientos empíricos. Ahora, hoy en día, todos esos ya se han teorizado, ¿no? Ya se han teorizado. Les hablaba, ¿no? Hay una institución que se llama Prosuco en Bolivia. Esa institución lo ha sistematizado todo eso, y no solamente esa institución, varios, ¿no? Pero esa institución ha trabajado más y ha desarrollado como una especie de calendario, se llama el Pachamanca, se llama, ¿no? Entonces, el Pachamanca se constituye como una especie de calendario agrícola, ¿no? A partir de estos conocimientos empíricos, pero ahora ya es científico, ¿no? Entonces, cuando se pretende teorizar estos conocimientos que son empíricos, se llama, pues, una investigación que se llama teoría fundamentada. Ahora, hemos dicho, ¿no? Cualquier actividad que tenga que ver con la relación de las personas, actividades culturales, es etnográfico. Yo quiero investigar, por ejemplo, hace un momento alguien me mandaba un tema súper interesante, ¿no? Sobre la producción, la producción agrícola, ¿no? ¿Qué sería? Ah, es etnográfico, ¿no? Porque tiene que ver con las relaciones humanas como tal. O también podría ser teoría fundamentada. Habría que ver qué es exactamente lo que quiere, ¿no? Por ejemplo, quiero investigar sobre la gastronomía de un X lugar. Ah, etnográfico. Quiero investigar, por ejemplo, sobre lo que vamos a ver mañana, ¿no? Pues el mañana, el día de mañana es el Año Nuevo Aymara, ¿no? Entonces lo llamamos Marataca, ¿no? ¿Y a qué responde? Y seguramente tal vez con Manuel ya han hablado eso del tema de los calendarios, ¿no? Entonces hay un famoso chacana, ¿no? ¿No? Famoso chacana, mi chacana bien, bien trucho. A ver, vamos a dibujar mejor. Ya, ahí está mejor, ¿no? Si juntamos, por ejemplo, las esquinas, la chacana, no estoy juntando, sí, solamente las esquinas. Listo, voy a enumerar, ¿ya? Uno, dos, aquí faltó, ¿no? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13. Son 13 cuadritos, ¿no? Este es el chacanas que representa el calendario, ¿no? Entonces, por ejemplo, son 13, ¿no? Total, 13 cuadritos, ¿no? Entonces, el calendario andino, el original, tiene 13, eso representa 13 meses, ¿no? Y, por ejemplo, en Aymara, el mes, ¿no? El mes, ¿no? Se traduce como Parsi, ¿no? Parsi. Ah, pero Parsi también significa luna. En realidad es luna, ¿no? Luna. Entonces, ¿por qué el Parsi representa el mes? Si es luna, ¿no? La pregunta, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? El calendario lunar es de 28 días, ¿no? El calendario lunar es de 28 días. Si multiplican 13 por 28, les da exactamente 364 días, que sería un año. Ahora, ¿qué es acá? Entonces, no tengo un cordón ahorita. Supongamos, aquí voy a inventar un cordón, ¿ya?
Ya, aquí tengo un cordón, no sé si se ve, ya, aquí digamos que es un cordón, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo separo esto, acá, acá, ¿no? Acá. Entonces, los días llegan hasta el 20 de junio, hasta hoy día, ¿no? 20 de junio. El año empieza el 22 de junio. Aquí hay una separación. Ese día es el 21 de junio, ¿no? 21 de junio. 21 de junio, entonces, que es un día. Entonces, aquí me faltaba 364 porque el año tiene 365, ¿no ve? Le sumo este día, total me da los 365 días del año. Perfecto, ahí estoy, cabal, ¿no? Entonces, el 21 de junio, ¿no? Por eso el año se llama Marat Aka, ¿no? Año nuevo, Marat Aka, ¿no? Separación del año, más o menos, ¿no ve? Entonces yo fácilmente podría hacer una investigación de estas características, ¿no? ¿Por qué del año nuevo, ¿no? ¿Por qué no sé cuánto es exactamente, 5.533, algo así es, ¿no? Hablan del quinto sol y muchos otros elementos, ¿no? ¿Por qué? Yo podría investigar, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De lo etnográfico, que tiene que ver con actividades culturales. Quiero investigar sobre vestimenta, quiero investigar sobre, no sé, ciertas labores, ¿no? Música, danza, ¿no? Etnográfico. Todo aquello que tenga que ver con la cultura misma tiene que ver con lo etnográfico. Narrativo, hemos dicho, tiene que ver con historias de vida, historias de vida. Cuando yo pretendo investigar sobre algún personaje interesante que ha marcado la historia, va a ser narrativo, ¿ya? Una investigación narrativa. También podría ser fenomenológico, ¿no? Fenomenológico, hemos dicho, es investigar experiencias particulares, ¿no? Experiencias particulares. Cuando yo pretendo conocer experiencias particulares, ¿no? Voy a hacer de esta forma. Experiencias particulares subjetivas, así se llama. Entonces, ustedes se van a enmarcar en alguno. Entonces, cuando hablamos del diseño en investigación cualitativa, hablamos del enfoque y hablamos del método. Entonces diré, esta investigación es cualitativo. Ya estoy diciendo que es cualitativo, ¿no? Y además tengo que decir si es teoría fundamentada, etnográfico, narrativo o fenomenológico. ¿Ya? Simplemente menciono. Pero importante, cuando mencionen esto, ustedes tienen que decir del por qué. En este apartado, de forma específica, ustedes van a decir el por qué, ¿ya? Cuando digo el por qué, hace referencia a la argumentación. Ustedes tienen que argumentar necesariamente del por qué. ¿Ya? No sé si me dejo entender. ¿Está claro? ¿Se entiende esta parte? Ahorita vamos a ver ejemplo. ¿Se Sí, entiende, no profesor. ve? Sí, sí. Una, Sí, adelante, adelante. una consultita. Mire, cuando se va a ir al campo, Ujú, voy a ver, digamos, el hecho de lo que sería una teoría fundamentada, que usted ya lo ha explicado. ujú. También la parte etnográfica, o sea, no tendría que separarlo porque es integral digamos, la investigación que uno tendría que hacer o tendría que separarlo. Esa es mi No, pregunta. te vas a enmarcar en uno. O sea, cualquiera de estos cuatro tiene que ver con trabajo de campo. Me dejo entender, ¿no ve? Estamos claros hasta ahí, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer teoría fundamentada. Tienes que saber qué es lo que quieres investigar. Por eso pongo así como ejemplos específicos. Cuando se quiere teorizar conocimientos empíricos, eso es teoría fundamentada. Por ejemplo, yo quiero investigar en este momento los significados de los sueños, ¿no? ¿No? Que predicen actividades agrícolas, digamos. ¿Sí? ¿Qué es eso? Teoría fundamentada. ¿Me dejo entender? Porque son conocimientos empíricos, ¿no? Entonces, si te sueñas con pescado, va a ser un mal año, no va a haber buena producción, ¿no ve? No tienes que sembrar ese día, ¿no ve? Conocimiento empírico, en este caso, teoría fundamental. O, por ejemplo, a ver, pregunta, ¿puedo sembrar papa un día martes o un día viernes? ¿Sí o no?
¿Qué dicen? A ver, ¿se puede sembrar o no? Martes y viernes. Dicen, no se puede sembrar según las costumbres aymaras, dice. Sí, no se debe, pero muchas veces lo hacen, ¿no? Ahora, ¿por qué? Ah, ese es un punto interesante para investigar, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes ponen la semilla cuando se siembra la papa? ¿Una mujer casada con guaguas o una mujer soltera? ¿Quién debe poner la semilla? Soltera, profesor. ¿Seguras? Le voy a llamar al Una profesor mujer Franz casada. Laime. ¿Quién pone la semilla? Tiene que ver con la fertilidad, ¿no ve? No puede poner una joven soltera, ¿no? Sino tiene que poner una mujer casada con hijos, tiene que ponerla, ¿sí? ¿Sí? Entonces ¿qué son esos? Conocimientos empíricos, ¿sí? Si yo puedo teorizar eso, ¿no? Estoy hablando de teoría fundamentada. ¿Me dejo entender, no ve? Ahora, lo etnográfico tiene que ver con actividades culturales que hacen las personas. Y cuando hablamos de la cultura es todo lo que hacemos, ¿no ve? Pues, por ejemplo, no sé, por eso decía, por ejemplo, sobre la gastronomía de un lugar, ¿no? No solamente es la preparación como tal, sino la gastronomía va mucho más allá. Por ejemplo, la producción, ¿no? Y cuando hablamos de producción, también tiene que ver con la crianza de animales. Por ejemplo, papa ahawiri, ¿no? ¿Conocen la papa ahawiri? ¿Sí? ¿Quiénes conocen? A ver, los voy a mostrar ahorita. Ya, esta es la papa ahawiri. ¿Logran ver, no ve? ¿Se ve? Esta papa, los que conocen, ¿se puede pelar, sí o no? No se come con cáscara. Con cáscara se come. No se hace la papa pelada, ¿no? Papa cati se come, Papakati, ¿no? papakati. Papa cati. Es ¿Con ajawiri o esto puedo pipiti, hacer chuño, ajawiri, sí ¿no? o no? No, 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 es para papakati, dice. No se hace chuño. Y uno dice, ¿por qué? ¿No ve? ¿Sí o no? ¿Me dejo entender? Entonces hay muchos conocimientos empíricos como tal, ¿no? Entonces de alguna forma podrían estar relacionados con la parte etnográfica o específicamente la teoría fundamentada. Entonces cuando hacían la pregunta si se puede juntar o no, en algunos casos sí pueden utilizar dos, tres métodos, pero en algunos casos va a ser solamente uno como tal, digamos, teoría fundamentada y punto, ¿no? Etnográfico, ¿no? O narrativo. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? ¿Se ha entendido? ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí, positivo, dice, positivo. Muy bien. Entonces, de eso hablamos en diseño, ¿ya? En este caso específico, en este punto, tiene que sustentarse con alguna información bibliográfica, ¿ya? Entonces, no van a decir solamente, es investigación cualitativa y es etnográfico, ¿no? Tiene que decir, es cualitativo por esto, por esto, por esto, es o etnográfico por esto, por esto, por esto, ¿no? Y van a citar alguna fuente, fulano de tal. Me dejo entender, como hemos aprendido en la anterior clase, citar, eso van a poner en práctica aquí, ¿ya? Ah, y hablando de eso, nos faltaba algunos detallitos. Al final vamos a terminar, ¿ya? ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ahorita vamos a explicar, vamos a ver ejemplos, ¿sí? Pero por el momento quiero que esté así bien clarito en el ejemplo ya, solamente, ah, ¿Qué sí, verdad. pasa? ¿Sí? ¿Está Hey, claro, no ve? Ya, voy a asumir que sí, ¿no? Freddy, ¿está bien? ¿Todo claro?
Sí, sí, sí. Muy bien. Ahora, vámonos a población y muestra, ¿no? En tema de población y muestra, por lo general vamos a trabajar con personas, ¿ya? Por lo general. Pero aquí puede ser personas, pero también pueden ser objetos en algunos casos, ¿ya? Pero por lo general, en cualitativo se trabaja más con personas. Por ejemplo, yo quiero saber, por ejemplo, cómo, si saben cocinar, preparar, si sabían de que esto solamente se puede hacer papacati, no se puede hacer chuño ni tunta, ¿no? Quiero saber eso, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Ah, voy a hacer entrevistas a personas. O simplemente quiero saber, por ejemplo, cuáles son las creencias en cuanto a la papa, a la producción de la papa, ¿no? Hay diferentes variedades de papa, ¿no ve? Perú nos gana, ¿no? En tema de inventariación de papas, ¿no? Creo que tienen alrededor de 5.000 y algo así, ¿no? Y en Bolivia se tiene registrado, creo, alrededor de 2.600 variedades de papa, ¿no? ¿Sí? Ahora conoceremos, a ver si les pregunto en este momento, ¿cuántas variedades conocen? Estoy seguro que conocen tal vez unos 5, unos 8 variedades, ¿no? Pero imagínense 2.600 variedades de papa, ¿no? ¿No? Mucha cosa, ¿no? Ahora en el campo se utiliza o es por región, ¿no? O sea, tampoco en una región va a producir los 2.600, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte baja se producen diferentes papas. Por ejemplo, ajauiri se produce en la parte media o intermedia, ¿no? Pie de cordillera, ¿no? Esa es su tierra. Ahora, en la parte baja se produce otros productos porque es propenso al tema de heladas, granizadas. Entonces, tiene que ser más fuertes, ¿no? ¿Hay que se produce? Ah, la papa Luke y la papa Ice, la papa, no sé, Seso, ¿no? Hay varias papas que son resistentes a las heladas, ¿no? Si bien puede caer la helada, pero va a resistir, es más resistente. Mientras que estas papas no, ¿no? Entonces, así se van conociendo. Por lo tanto, las personas efectivamente no van a lograr ver, conocer tal vez las 2.600 variedades de papas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero yo quiero saber, por ejemplo, de una X región, digamos, ¿no? ¿Qué papas se producen? ¿Cuál es el manejo, ¿no? Protocolar, ceremonial, si quieren, de la papa, ¿no? ¿Cómo se debe cocinar? Por ejemplo, yo me acuerdo, ¿no? Cuando era niño, la haba, ¿no? Pues con cáscara se come, ¿no ven? Entonces me decían, no, no hay que pelar, ¿no? Va a llorar, ¿no? Y cuando llora, ¿qué pasa, no? O de la papa, ¿no? Anterior mi papá me hacía recuerdo un cuento, ¿no? Me contaba, ¿no? Y parece que pasó eso, dice, ¿no? Entonces muchas veces cuando hay mucha producción de papa, entonces para guardar, ¿qué se hace? Chuño, ¿no? Entonces no importa si son grandes, igualito ponen al chuño, ¿no? O sea, ahí dice que la papa llora, dice, ¿no? Entonces no, entonces me voy a ir, dice, ¿no? El papá y al año siguiente no hay producción, dice. Entonces, hay ciertas creencias, ciertas cosas. Entonces, yo quiero saber eso, quiero recoger eso, ¿no? Entonces, voy a trabajar con personas. Ahora, ¿con cuántas personas voy a trabajar? Ahí determino la muestra, pero tiene una característica particular lo que es la cualitativa. Generalmente, directamente se habla de unidades de análisis. Cuando hablamos de unidades de análisis, directamente decimos la cantidad y por lo general es reducida. Mientras que cuando manejamos población y muestra, son cantidades grandes. Por ejemplo, quiero hacer una encuesta sobre la importancia de la papa en la gastronomía, digamos, en la ciudad del Alto. ¿Cuántas personas tendrá la ciudad del Alto? Según el censo 2012, dice que tiene 700.000, ¿no? 700.000. Pero según datos de algunas instituciones ONGs, dice que es 1.500.000, 1.5, ¿no? 1.500.000. Este sería millón, ¿no? Sí, ¿no? 1.5, ¿ya? Millones. Ahora, ¿cuál tomo en cuenta? Ahí necesito determinar la población y necesito determinar una muestra, porque no voy a hacer una encuesta a 1.500.000, ¿se imaginan? ¿No? Entonces ahí necesito manejar la muestra, ¿sí? Entonces se determina la población con los que voy a trabajar y también la muestra, ¿ya? En este caso particular, generalmente se maneja en cualitativo con unidades de análisis. Directamente se dice, ¿no? Entonces, en esta investigación se ha trabajado con, digamos, 7 personas productores de la papa, ¿no? A quienes se le ha aplicado una entrevista, ¿no? De 60 minutos aproximadamente. O sea, directamente digo la cantidad, ¿ya? Enseguida vamos a ver el ejemplo, ¿ya? Eso es población y muestra. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Cómo vamos?
Usted está diciendo Sí, que está bien. si digamos, la población es, digamos, no sé, 6.000 personas, si sacamos esto. Ajá. Caso contrario sería Unidades de análisis. unidad de análisis. A eso se refería 2 personas, 5 personas, 10 personas. ¿Hasta cuánto podría ser sin muestra? No, esto es reducido, ¿ya? En algunos libros van a decir, es 30 les va a decir, promedio, ¿no? Pero aquí pueden trabajar con 5 personas, 6 personas, ¿no? Al tratarse de una investigación cualitativa, así, súper reducidos, porque no les va a dar tiempo, ¿ya? En un doctorado pueden trabajar con 30, 40 entrevistas. Es investigación en profundidad. Entonces, cuando hacen una entrevista, imagínense entrevistar 30 minutos nomás. Esa, la transcripción les va a salir como 8 a 10 páginas, ¿no? Así, ¿sí? Ahora, ¿se imaginan 30 entrevistas de 1 hora cada uno? Fácilmente la transcripción les va a salir más de 1000 hojas. ¿Me dejo entender? Páginas. ¿Ya? Entonces, generalmente se trabaja con grupos reducidos la investigación cualitativa porque no se pretende generalizar, sino lo que se pretende es interpretar en base a esos resultados. ¿Me dejo entender, no ve? ¿Está claro? ¿Sí? Waliki, waliki, atichiri. Muy bien. Ahora, el entorno van a ser una descripción del lugar en el cual han realizado la investigación. Descripción general, ni siquiera van a profundizar, ¿ya? Entonces van a decir, digamos que han hecho en una comunidad X, ¿no? Esta comunidad, perdón, esta investigación se ha realizado en la comunidad X, mismo se encuentra ubicado en la provincia X del departamento de Oro. Listo, es suficiente. Pueden dar tal vez algunas características más. ¿No? Lo importante es que ustedes mencionen dónde se ha realizado la investigación. Nada más. ¿Ya? Luego, las intervenciones. Las intervenciones tienen que ver con lo que son las técnicas, técnicas y lo que son perdón, los instrumentos, ¿no? Instrumentos. En algunos casos va a referir al mismo procedimiento, ¿no? Que se ha hecho. Entonces, por ejemplo, no, ni siquiera van a separar de esta forma, pero tienen que tener bien claro como investigador qué es una técnica. La técnica es el procedimiento como tal. Les pongo un ejemplo, ¿ya? Yo soy técnico especialista en mantenimiento y reparación de celulares, ¿ya? Soy súper especialista, ¿no? Aquí tengo mi celular y este celular está mal, ¿no? Adentro está mal. Yo sé, como soy especialista, sé exactamente que está mal, ¿no? Pero en este momento solamente está mi celular y estoy yo. ¿Será que puedo reparar mi celular? ¿Sí o no? ¿Puedo reparar o no? ¿O algo me falta? ¿O qué me falta? Herramientas, ¿no? Eso. Entonces, destornilladores, ¿no ve? Eso me va a faltar. Puedo ser el más capo, pero si no tengo instrumentos, no voy a poder hacer. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de técnicas, es el procedimiento. Y el instrumento llega a ser el complemento de la técnica. Ejemplo. Generalmente en investigación cualitativa se utiliza como técnica la entrevista. Entonces, ¿cómo es la técnica? Es saber hacer hablar a otra persona. La entrevista, por si acaso, no es esto, ¿ya? Yo voy a redactar mis preguntas en Word, ¿no? Y le digo, Gilata Crespi, por favor, ayúdame en una pequeña entrevista. Te voy a mandar al WhatsApp el documento, ahí me lo respondes. No, eso no es entrevista. Entrevista es hacer hablar a la otra persona. Esa es la técnica como tal, ¿ya? Entonces, es ciertos pasos, procedimientos que tengo que hacer. Por ejemplo, a ver, hablando del cosmovisión andina, yo voy a ir al área rural, ¿sí? A una persona quiero hacer entrevistar, ya, ya he hablado con él. ¿Cuál es la mejor forma para hacer comprometer y que me hable él? ¿Qué debo hacer yo como entrevistador? ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué tengo que hacer primero para que se sienta comprometido? ¿Alguien sabe? Se habla de unas hojas verdes. ¿Qué se llama?
¿No? ¿No recuerdan el nombre? No, no le hice. La coquita, ¿no? Cuando, por ejemplo, las autoridades dicen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No te dicen, por ejemplo, digamos, yo soy autoridad, ¿ya? Entonces, ustedes son de mi comunidad, de mi zona, ¿no? Yo no les voy a decir, pues, por favor, hermanos, mañana es trabajo de camino, están todos cordialmente obligados porque va a ser por asistencia, por multa va a ser. No dice, pues, así la autoridad, ¿no? Primero dice, si es personal, entonces uno por uno, digamos que es en conjunto, ¿no? Primero dicen que, muy buenos días, no sé qué, ¿no? Asiñaní, dice, ¿no? Entonces, coquita. Me dejo entender, con eso ya están comprometiendo, me dejo entender. Entonces, si van a hacer una entrevista personal, primero es coquita. Entonces dice, por ejemplo, yo voy a hacer una entrevista a David, ¿no? Entonces yo le hablo, ya me conoce, ya hemos llegado a ese entorno natural que hemos hablado anteriormente. Entonces el día de la entrevista no voy a ir, pues, ¿cómo estás, David? Ahora sí empezaremos, ¿no? Primero le invito a la coquita, ¿no? Charlamos, ¿no? Y recién, y la persona cuando ya ha recibido, ya está comprometido, o sea, ya está como obligado a participar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de técnica, es ese procedimiento, esos conocimientos que tenemos que saber principalmente. En investigación cuantitativa es diferente, ¿no? Ahorita yo les digo, por favor, ayúdenme con esta entrevista, ¿no? Perdón, encuesta, ¿no? Y les hago llenar una encuesta y listo, nunca más me ven. Mientras que en cualitativa es procedimiento es diferente, ¿no? Tenemos que llegar a ese entorno natural, hemos dicho, es recurrente, ¿no ve? Entonces necesitamos, ¿no? Para recoger la o los instrumentos. Por lo general, por ejemplo, si yo quiero hacer una entrevista, mínimamente tendría que tener una hojita en la cual esté algunas preguntas básicas, ¿no? Entonces ahí voy a llamar guía de entrevista. Eso va a ser mi instrumento. Pero además voy a necesitar alguna grabadora, filmadora, algo, ¿no? Y generalmente con filmadora se ponen nerviosos. Así que si va a ser un documento, preferiblemente una grabación, una grabadora, ¿no? ¿Sí? Medio escondida lo tienen y listo, ¿no? Y lo graban, ¿ya? Entonces, a eso hace referencia. ¿Cuántas entrevistas han hecho? ¿A quiénes han hecho? ¿Dónde han hecho? ¿De cuánto tiempo han hecho? Eso tiene que explicar en este punto, ¿ya? Y finalmente aquí quiten si quieren estadístico, solamente el análisis. ¿Cómo se ha hecho ese análisis? Ya han hecho, digamos, las entrevistas, digamos, supongamos que ya han transcrito. Ahora, ¿cómo han analizado? ¿Cuál sería la forma de analizar, no? Pues hoy en día se utilizan softwares especializados. Enseguida les voy a mostrar el Atlas T, cómo se hace con Atlas T. Sí, pero podrían ser manual también, ¿no? Entonces simplemente explican cómo se ha realizado el análisis de esos datos que han recolectado. Nada más, ¿ya? Entonces, eso de forma general, ahora voy a mostrar los ejemplos de cada uno, ¿ya? Entonces, los voy a mostrar paso por paso cómo van a ser cada uno, ¿ya? Hasta aquí, antes de ver los ejemplos, ¿tienen alguna pregunta, duda? ¿Está todo claro? Positivo, le dicen, positivo. ¿Y cómo vamos con el resto? Entendido, Ah, profesor. bien, entonces empezamos por el diseño, ¿ya? Ahora, el diseño nos dice lo que hemos dicho, el enfoque y lo que es el método, ¿no ve? Y van a ver aquí, dice, ¿no? La investigación se abordó desde el enfoque cualitativo. Ahí está. Al comprender los contenidos subjetivos del fenómeno y su contexto. Ahí está el sustento que les he hablado. Se están sustentando. Se utilizó el diseño fenomenológico, lo que les he hablado hace un momento. Pues procuró profundizar en la experiencia compartida. Está sustentando. Los de los turistas consumidores en torno a la pérdida de la originalidad del tequila a partir de su explotación. Nada más, un pequeño párrafo es el diseño. ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido qué es diseño? ¿Sí? Sí, ¿No? sí, sí. Simplemente mencionan el qué y argumentan del por qué, ¿no ve? Nada más. ¿Ya?
¿Alguna pregunta respecto al diseño? ¿Ninguno? Ya. Siguiente. Población y muestra. Ya hemos explicado esto, ¿no? Veamos ejemplo. Y vean, esto es cualitativo, ¿ya? Dice, el trabajo de campo se desarrolló entre 2015 y 2018, periodo en el que se estableció contacto con 12 mujeres autodenominadas Colla, de edades fluctuantes entre 20 y 70 años, con liderazgos formales e informales, madres de un promedio de 3 hijos, hijas, y cuentan con experiencias personales o familiares con parteras Colla. Aquí está, me está diciendo exactamente la cantidad de personas con los que ha trabajado en esta investigación. ¿Está claro, población y muestra? ¿Se ha entendido? ¿Sí o no? ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta? Está bien, Lice. Disculpe, en este caso, aquí está usted diciendo mm, que es una mujer que tiene hijos. Todo eso hay que decir. Sí, una descripción general de la población, ¿ya? En este caso. Digamos que estoy trabajando digamos, sobre la producción de la papa, ¿no? Entonces diré, ¿no? Para esta investigación se han realizado 6 entrevistas, ¿ya? 6 entrevistas a personas productores de papa de la comunidad tantos. ¿Me dejo entender? Nada más. ¿Está claro? Una pequeña descripción general, ¿no ve? Son productores de papa. Sí, estoy diciendo. Claro, ¿Sí? claro, porque a veces uno puede encontrarle trabajando y más que todo hablar del tema de investigación, no así de su familia, ¿no? Claro, no hay que profundizar su perfil personal como tal, sino, o sea, ¿tú a quién vas a entrevistar? O sea, a uno que sabe del tema, ¿no ve? Entonces haces una pequeña descripción general de esa persona, ¿sí? Pues aquí habla de mujeres parteras, esta investigación es de mujeres parteras, ¿no? Entonces, obviamente tiene que ser a mujeres que han tenido alguna experiencia o son parteras o tal vez han tenido experiencia con parteras. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se ha entendido población y muestra? Sí, Tercer elemento, son 5, ¿no? El tercer elemento, hemos dicho, es el entorno. El entorno, hemos dicho, es la descripción general del lugar en el cual se hace la investigación. Ejemplo. El presente estudio se realizó en España. Estoy diciendo, esta es una investigación. Estas investigaciones son extractos de artículos reales, ¿ya? Los voy a compartir varios artículos y de ahí van a ir viendo más o menos cómo van haciendo ellos, ¿ya? Dice, se realizó en España, específicamente en la Comunidad Valenciana, conformada por las provincias de Valencia, Castellón y Alicante. Se trabajó específicamente, como se detalló en el punto anterior, con las principales franquicias de comida rápida que operan en esta comunidad. El estudio se realizó durante tantos, ¿no? Aquí me está diciendo dónde se ha realizado la investigación. Tal vez me está incluso diciendo muy general. Entonces nosotros vamos a hacer, digamos, una investigación en una X comunidad. Entonces vamos a decir, la investigación se ha realizado en la comunidad tantos, ¿no? Mismo se encuentra al sur de la provincia Pacajes del departamento de La Paz. Es una región altiplánica. Listo. O ni siquiera pongo esa región altiplánica, simplemente pongo dónde está localizado la comunidad. O puedo dar algunas características generales también del lugar en el cual he realizado la investigación. Eso es el entorno. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? ¿Estamos claros? Sí, Lice, voy entendiendo, Lice. ¿El resto cómo vamos? sí, se entiende. Muy bien. Entendido, profesor. El punto 4 tiene que ver con lo que es las intervenciones.
Les he dicho, las intervenciones son las técnicas, los instrumentos, los procedimientos que se han realizado. Ejemplo, respecto de las técnicas de recopilación de información, se utilizaron métodos, o al menos cuatro, en distintos momentos de la investigación. Destaca la ejecución de entrevistas en profundidad, realizadas cara a cara en una o dos sesiones de 90 minutos aproximadamente. Está diciéndome que se ha hecho entrevistas. Ahora, hoy en día, por el avance tecnológico, ya no se hace simplemente físico, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber, por ejemplo, no sé, algunos elementos, ¿no? Y la población de estudio, digamos que son ustedes, ¿no? Entonces, algunos se encuentran en Perú, algunos se encuentran en Argentina, algunos en Oruro, Potosí, ¿no? Algunos en La Paz, ¿no? O sea, los de La Paz voy a hacer cara a cara, ¿no? O sea, los de Perú, los de Argentina, voy a hacer una entrevista por Zoom. O sea, aquí detallo, ¿no? Los diré, ¿no? Se han realizado 12 entrevistas, digamos, ¿no? De los cuales 6 se han hecho de forma presencial, cara a cara, ¿no? 4, dije 12, ¿no? 6, digamos, ¿no? 4 se han hecho a partir del uso del Zoom, ¿no? Y 2 se han hecho a partir eh, de Google Meet, ¿sí? Me dejo entender, simplemente detallo cómo he realizado, cómo he recogido los datos en el trabajo de campo, ¿ya? Aquí me está diciendo cuántas sesiones, cuántos minutos por cada sesión, eso me está detallando. Aquí simplemente igual detallo cómo he realizado las intervenciones para la recolección de los datos. ¿Está claro? ¿Alguna duda, pregunta? Listen, solicito que pueda volver a explicar esa parte de los datos, listen, por favor. ¿Qué parte de los datos? Esto lo que las entrevistas, como decía, por otros por Zoom y otros personales, esa parte, por favor, dice. Ok. Entonces decía, hoy en día no necesariamente ya es físico, ¿no ve? También podría ser por Zoom, por algún otro medio, ¿no ve? Entonces supongamos que yo he dicho 12 entrevistas, ¿no ve? De los 12, digamos que 6 he hecho presencial, digamos 6 son de La Paz, digamos, ¿no? Entonces yo me he reunido, he hecho la entrevista, ¿no? He dicho 12, ¿no ve? Me falta 6. 4, digamos que he hecho por Zoom. Zoom y 2 me faltarían, ¿no? Hecho, digamos, por Meet. Pues simplemente detallo eso aquí. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces yo digo, ¿no? Para Sí, esta sí. investigación se ha utilizado como técnica para la recolección de datos las entrevistas en profundidad, ¿no? Se ha trabajado o se han realizado 12 entrevistas, ¿no? De los cuales 6 se han hecho de forma presencial, cara a cara. 4 se han realizado de forma o utilizando la plataforma Zoom y 2 a partir de lo que es el Meet. Estos principalmente debido a que las personas se encuentran en otros países y departamentos. Hago una pequeña explicación. Nada más. No necesitan decir nada más. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Sí, listen, muchas gracias, listen, sí, comprendido. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entiende intervenciones? ¿Está claro? Ya, voy a asumir que sí, ¿ya? Y finalmente el análisis, ¿no? En este caso, como no estamos siendo cuantitativos, simplemente colocan análisis, ¿ya? El análisis hace referencia simplemente a cómo hemos manejado. Ya hemos recogido los trabajos, perdón, los datos en el trabajo de campo. Digamos, esto es ya mi transcrito, mi entrevista, ¿no? Ahora, ¿cómo analizo esto, no? Entonces lo codifican, lo categorizan, lo dividen en subcategorías, ¿no? Entonces se utilizan diferentes técnicas. Hoy en día se utilizan también softwares especializados para manejar estos datos, les había dicho, ¿no ve? Entonces simplemente mencionan aquello. Ejemplo, ahí está, análisis, dicen. La información recopilada fue transcrita e ingresada al software de datos cualitativos Atlas T, versión 8, lo que permitió sintetizar y ordenar la totalidad de información
para posteriormente proceder a la comparación y codificación abierta a base de tres categorías: parto, embarazo y puerperio. Esta etapa se realizó por medio del análisis de contenido. Ni siquiera esto necesitan decir. Hasta aquí es suficiente, ¿ya? Entonces, digamos que no han utilizado el Atlas TI. Entonces dirán, la información recopilada se ha transcrito, dividido en categorías y subcategorías a partir del cual se ha procedido a realizar el análisis y la interpretación de los resultados. ¿Listo? No necesitan decir nada más. ¿Está claro? ¿Se ha entendido análisis? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, listo. Entonces, hasta aquí es la metodología. Como habrán visto, simplemente es la descripción de cómo han hecho la investigación. No es nada más que eso, ¿ya? Entonces, como ya han hecho la investigación, ya han descrito aquí, además ya han hecho el trabajo de campo, presentamos los resultados de investigación. Los resultados de investigación es exclusivamente producto del trabajo de campo. Ah, pero en investigación cualitativa sí se puede fundamentar, apoyar con información bibliográfica. Entonces, los datos, o perdón, los resultados en investigación cualitativa tiene que ver también con el trabajo de triangulación. Estos son sus resultados. Estos son los resultados de las otras investigaciones que serían antecedentes. Estos dos van a comparar, ¿no? Y a partir de esto ustedes van a generar el aporte, que sería su resultado como tal, resultado final, ¿ya? Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, van a, en algunos casos, apoyarse, sustentarse con otras investigaciones, ¿ya? Entonces dice, voy a presentar directamente el resultado, ¿ya? Ah, ahí está. Dice, el término huaca en Aymara, constituye un importante concepto andino, común a las principales lenguas de los Andes, el quechua y el aymara. En las crónicas, documentos jurídicos tempranos y datos recopilados en el trabajo de campo, se usa ampliamente el término para describir una variedad de lugares y objetos naturales. Esto es la interpretación que hacen ustedes de los resultados que han encontrado. ¿Ya? Este es un extracto del libro Las Huacas, ¿no? De Asvaldor, ¿no? Es una tesis doctoral que lo ha convertido en libro, ¿no? ¿Ya? Hasta aquí ya estaría casi terminado, solamente falta conclusiones y referencias. Listo, con eso ya está terminado su investigación. ¿Tienen alguna duda, pregunta, consulta? ¿Quedó claro hasta aquí? Está bien, Liz. Muchas gracias, Liz, en positivo. ¿El resto cómo vamos? Hasta aquí se supone que ya están listos para hacer su investigación. ¿Estamos listos? ¿Algún pequeño detalle que podamos reforzar? Nada, nada. Está bien, por mí está bien, Liz. Ya, muy bien. No hay preguntas, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Los voy a... vamos a utilizar Atlas TI, ¿ya? Nos vamos a modernizar en tema de investigación, ¿ya? Ahora, si no aplica, no hay problema, ¿no? Pero ustedes como investigadores, de eso se trata el módulo, ¿no? O sea, si bien hemos aprendido, ¿no? Y nos falta una partecita con Froilán terminar, al final vamos a tocar ese punto. Ustedes como tal tienen que ser también difusores de esos conocimientos, ¿no? No es solamente saber. Muchas veces, y van a ver, si hacen alguna pequeña investigación así real, se van a dar cuenta que hay mucho que investigar y mucho que difundir y publicar, ¿ya? Hay mucho conocimiento así, olvidado, ¿ya?
en nuestro contexto, en nuestro medio, hablando desde lo que es la cosmovisión, ¿no? Hace un momento les hablaba, por ejemplo, de la papa, ¿no? Muchos no saben, ¿no? Los días de sembradío, ¿no? Por ejemplo, la elaboración del chuño, tunta, ¿no? Algunos no tienen ni idea siquiera, ¿no? Yo les digo así porque yo daba clases en la escuela hotelera, la primera escuela de hotelería y turismo aquí en La Paz, ¿no? Ahí me he iniciado como docente, ¿no? Y precisamente dando clases de Aymara y Cosmovisión Andina, ¿ya? Entonces ahí aprendí, ¿no? Entonces, muchos que van a ser futuros profesionales chefs no sabían ni cómo se hacía el chuño, ni cómo se hacía la tunta, ni sabían de dónde venía la calla, ¿sí? Entonces me decían, ¿y la calla qué es, no? Produce la calla, me decían, ¿sí? Entonces, estando ahí, comprendí que hay muchas cosas que no, o sea, simplemente sabemos, pero nunca tal vez escribimos, ¿no? Por ejemplo, si les digo, por ejemplo, muéstrenme un libro que hable sobre la elaboración del chuño, la tunta, la calla, ¿no? Tal vez como información muy general, pero un libro así, una investigación, un artículo científico así como tal, no hay, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros mucho que hacer, ¿ya? Entonces les animo siempre a hacer investigación, ¿ya? Ahora vamos a manejar lo que es el Atlas T, ¿no? Como herramienta que nos va a permitir manejar datos cualitativos, ¿ya? Entonces, en este momento estoy abriendo el programa. ¿Están viendo, no ve? ¿Se ve, no ve? Sí, se ve, profesor. ¿Ya? Entonces, esto es herramienta, es como Excel si quieren, ¿no? O es como Word, digamos, ¿no? Pero sirve para manejar datos cualitativos, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a decir proyecto nuevo, ¿no? Cerramos esto. Creo que me pide actualizar. Pues aquí van a colocar, no, un título cualquiera. Vamos a decir prueba Cosmovisión. ¿Ya está? Crear, ¿no? En este momento se está creando un documento, a eso se llama unidad hermenéutica, ¿ya? Entonces vamos a crear una unidad hermenéutica y ya se ha creado. ¿Logran ver? Esto que dice Cosmovisión, que está en blanco, esto es una unidad hermenéutica, así se llama, ¿ya? Unidad hermenéutica. Entonces aquí vamos a trabajar. Disculpe, licenciado, ¿esto vamos a descargar? ¿Se puede descargar? Se puede descargar, pueden tener gratis. Si quieren, les paso el programa en Drive, se instalan, es programa, no es aplicación, nada, ¿ya? Pues programa hay que instalar, ¿ya? Sí, por favor, compártanos, Lice. Sí, los voy a compartir, ¿ya? No se preocupen. Entonces, ya tienen aquí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a manejar? Aquí tenemos varias herramientas, ¿ya? En esta parte lateral es como un índice que tenemos, ¿ya? Se llama explorador. Aquí dice documentos, nos dice cero, no tenemos nada. Código cero, memos cero, redes cero. Voy a cerrar esto. Voy a jalar esto. Grupos, a partir de aquí es de forma singular. Esto es singular si quieren. Esto es singular, ¿ya? Y esto es plural. ¿Me dejo entender? Son grupos. Grupo de documentos, ahí está grupo. Grupo de códigos. Grupo de memos. Grupo de redes, ¿no? Transcripción multimedia, ¿sí? Entonces, simplemente está dividido esa parte en dos, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuándo se utiliza los grupos? Supongamos que aquí tienen documentos, digamos, han subido entrevistas transcritos. Digamos que han hecho 20 entrevistas, ¿ya? 20 entrevistas, ¿no? De los cuales 10, digamos, son a autoridades originarias y 10, digamos, es a la población local, ¿no? Aquí puedo agrupar. Estos 10 puedo poner en un grupo y estos 10 puedo poner en un grupo. Aquí voy a colocar. Puedo agrupar. Pero si no es necesario agrupar, aquí simplemente lo mantengo. A estos para agrupar, simplemente es cuando realmente sea necesario agrupar. Nada más van a colocar. ¿Ya? Ahora, aquí arriba también tenemos herramientas, ¿no? Pues tenemos el inicio, buscar, analizar, importar, exportar, herramienta, ayuda, ¿ya? Entonces, todos esos vamos a utilizar en este momento, pero los voy a enseñar la parte práctica, es lo que necesitan, digamos, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya?
Vamos a subir entrevistas, ¿ya? Estamos en inicio, ¿no ve? Dice aquí agregar documentos. Hago clic aquí, me dice agregar archivos, agregar contenidos de carpeta, agregar video, audios vinculados, crear documentos geográficos. Entonces, voy a poner agregar archivo, ¿ya? Aquí tengo dos entrevistas ficticios para trabajar, ¿ya? ¿Dónde están? Cursos. Las TSPs. Aquí está. Entonces, los dos voy a subir. Puedo subir uno por uno, pero voy a subir los dos en uno. Está cargando, estoy subiendo. Listo, ya me dice que aquí ya tengo dos, ¿no ve? ¿Logran ver, no ve? Ya tengo dos. Ahora, no solamente puedo subir documentos, puedo subir fotos, puedo subir videos, ¿ya? Eso vamos a hacer. Mira, voy a subir, agregar video, ¿no? Entonces, voy a subir video de aquí. Aquí tengo algunos videos, un video cortito voy a subir. Este es cortito, ¿ya? Una entrevista al cual he ido hace mucho tiempo, ¿ya? Estoy subiendo un video. Ahí está mi video, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puedo analizar videos, mira. Justo estoy ahí, ¿no ven? Con mi caspita, ¿no? ¿Ya? He subido un video. Ahora voy a subir una foto más voy a subir, ¿ya? Agregar. Voy a poner archivo y voy a colocar una foto, ¿ya? Entonces, ¿dónde tengo aquí? En documentos tengo una foto bien famosa que lo tomé hace muchos años. Tendría que estar en escritorio. Retorno a casa. Listo, estoy subiendo. Ahí está. Ella es mi mamita, ¿no? Todavía vive. Tiene 75 años. Ya, entonces esto fue el año 2011, 12 más o menos, ¿ya? Este es mi pueblo, este es Chilcatite, ¿ya? Como ven, he subido una foto, he subido un video y aquí también he subido documentos, ¿no? Ahí está. Hago doble clic. Este es una entrevista. Ahora van a ver. Está en Word. Ahí está, ¿no ve? ¿Logran ver? Ahí está. Quiero ver la entrevista 2. Aquí está. ¿Listo? Entonces, aquí ya se va armando tipo pestañas, ¿no ve? Este es 2, esto es 1, esto es la foto, esto es el video. Por error, digamos, lo he cerrado. Uy, pucha, ahora, ¿cómo hago? Aquí está, no se preocupen. ¿Qué he cerrado? Video. Este es el video, ¿no ve? Hago doble clic, ahí está mi video. ¿Logran ver? ¿Sí? Entonces, lo primero que es subir documentos, lo que vamos a analizar, ¿ya? Voy a apagar mi cámara para poder navegar bien, ¿ya? En este momento, inicialmente, vamos a trabajar con los dos documentos, ¿ya? Documentos. Los demás es cerrado, el video y ¿ya? ¿Qué puedo hacer primero? Cuando yo quiero analizar, por ejemplo, aquí habla sobre uso de la inteligencia artificial. Entonces, lo primero, cuando van a hacer resultados, no van a ser así de forma general o pregunta por pregunta. Lo que tiene que identificar son categorías, categorías y tiene que identificar las subcategorías de cada uno. Esto va a ser el subtítulo principal, subtítulos secundarios. Aquí, digamos, otra categoría, otra subcategoría. ¿Cómo van a armar? ¿No? Voy a poner un ejemplo, ¿ya? En los resultados no se hace así pregunta por pregunta, ¿ya? Entonces, utilicen siempre categorías y subcategorías. Entonces, supónganse en este momento que estamos haciendo una investigación sobre la inteligencia artificial. Entonces, primero va a ser inteligencia artificial. Entonces, aquí voy a decir qué es la inteligencia artificial, ¿no? Voy a explicar, ¿no? Ahí es mi resultado, ¿no? Mi interpretación, digamos que son, no sé, una página, digamos, ¿no? Pero necesito entender además, ¿no? Cuando estoy hablando de inteligencia artificial, artificial, ¿no? Es, digamos, mi título, subtítulo principal, ¿no? Aquí voy a colocar otra categoría o subcategoría. Entonces voy a decir, por ejemplo, no sé, principales funciones de la IA, ¿no? Entonces, esto como subtítulo, ¿no? Aquí, ¿no?
Me dejo entender, ¿no ve? A eso me refiero categorías, subcategorías, ¿ya? Entonces, siempre tiene que hacer de esa forma. Entonces, lo primero que hago aquí, en Atlas T, identifico eso, simplemente, ¿no? Aquí, en esta parte, voy a borrar primero. ¿Logran ver? Dice nube de palabras. ¿Logran ver? ¿Se ve nube de palabras? Sí, Sí, ¿no ven? debe, profe. Entonces, simplemente pongo aquí nube de palabras, ¿no? Entonces, voy a decir lo siguiente. Clic, nube de palabras, y me dice, ahí está, ok. Pero aquí me está sacando solamente del documento uno, d uno. Pero yo quiero de los dos documentos, porque los dos están relacionados con el tema. Selecciono aquí. Ahí está. Esta es mi nube de palabras. ¿Alguna vez han visto en libros? Sí, ¿no ve? Entonces aquí, en este momento, este D es un conector, no me sirve. Entonces voy eliminando. Este que igual es un conector. Y es la inteligencia. Este es un conector, esto es un conector, ¿no? Este Pérez es un apellido, eliminar, doctor es, ¿no? Este de él, ¿no? Y voy eliminando aquellos conectores que no me sirven, que no me aportan para poder presentar mis resultados. Martínez, igual, ¿no? Entrevistador, igual, pues, nada que ver, ¿no? Estudiantes, datos, hoy, igual, ¿no? ¿No? Superior, ya podría ser gustaría, nada que ver, ¿no? Entonces, esto más o menos son frecuencia de palabras, ¿ya? Frecuencia de palabras y listo. Digamos que es esto, ¿no? Es aquí voy identificando mis categorías o subcategorías. Entonces digo, ok, perfecto, aquí voy a hablar de eh, educación superior. IA, inteligencia artificial, ¿no? Políticas educativas. A ver, ¿qué más puedo decir? Tecnologías. Voy a hablar de estudiantes, voy a hablar de docentes. ¿Qué más podría hablar? Aprendizaje. ¿Qué más? No sé, instituciones. ¿Me dejo entender? Simplemente me permite identificar cuáles serían mis categorías o subcategorías para poder analizar. A partir de esto voy a estructurar, ordenar mis resultados. Primera función de la nube de palabras. ¿Está claro? ¿Sí ha entendido? ¿Sí o no? Supongo que sí, ¿no? ¿Qué ha pasado? A Tal ver. vez hubiese sido que nos descarguemos y hagamos junto a usted para tener más dominio, ¿no? Sí, y eso seguro que van a hacerlo, ¿no? Pero ahora, alguna pregunta tienen? ¿No? Ahora, en algunos casos, estos pueden utilizar para colocar en su archivo, en su documento, ¿no? ¿No? Como resultado, ¿no? Entonces, aquí simplemente ponen exportar, ¿no? Ahí está, exportar, clic, ¿no? ¿Y dónde quieren guardar? Voy a poner en carpeta de descargas, ¿no? Y pongo guardar, ¿sí? Y listo, automáticamente se va a abrir. Ahí está. Esto pueden colocar en su documento Word, en los resultados, ¿sí o no? Y van a ver libros cualitativos, artículos que tienen este tipo de resultados. ¿Ya? Entonces, no es tanto ya así como les decía, ¿no? Antes, cuando era investigación cualitativa, era puro texto, 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 alguna foto, texto, 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 ¿no? Ahora se puede utilizar este gráfico. Este es uno. Existen varias formas de graficar, ¿ya? ¿Estamos claros hasta aquí? Nube de palabras, ¿se entiende cuál es la funcionalidad principal? ¿Está claro o no está claro? Funcionalidad de nube de palabras. Esto es casi nada, o sea, casi irrelevante. Pero se entiende, ¿no ve? Sí, Lice, aunque no mucho, no la podido comprender esa nube de palabras, el trabajo, Lice. Pero ¿cómo? ¿Qué parte para que vuelva a explicar? Si no me dicen, yo voy a entender que está claro. ¿Qué no se ha entendido? ¿Generar nube de palabras?
Sí, desde generar y lo que has ido eliminando, ¿no ve? Los conectores. Ya. Entonces, cuando están en el documento, digamos, están, digamos, aquí, ¿no? Digamos, están aquí, ya no sé. Digamos que están aquí. Lo único que tienen que hacer es irse aquí a documentos, hacen clic aquí y aquí está nube de palabras. Hacen clic, nada más, y automáticamente se va a abrir. No necesitan hacer nada más. ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí está claro el proceso? Sí, Sí, hasta sí, ahí dice. está. Ahora, aquí me dice que este nube de palabras solamente es del documento 2. Yo puedo hacer uno por uno, pero no me conviene. Yo quiero ahorita de forma general saber, porque los dos entrevistas hacen referencia a lo mismo. Pueden ser 3, 4, 5, 10 entrevistas, ¿no? De todo eso quiero saber cuáles son las palabras que más veces se repiten. Eso es frecuencia de palabras, ¿no ve? Entonces, eso me va a aparecer con letras grandes. En este caso quiero de los dos y hago, selecciona esto más, ¿no? Ya está. Este de es una palabra que no es que me sirve, sino es un conector. No me sirve. Entonces, de, ¿qué puede ser? Una categoría puede ser de, no me sirve. Entonces simplemente hago clic derecho y pongo eliminar. Este que igual es un conector, que eliminar. Ahora hay otra forma de eliminar. Mira, clic derecho igual y pongo agregar a lista de exclusión. ¿Ok? Entonces ya está en mi lista de exclusión. Aquí arriba tengo una lista de excluir. Mira, exclusión, Spanish, y aquí tengo las palabras que están excluidas. ¿Ya? Entonces puedo trabajar también con esa herramienta, pero en este momento no, voy a hacer simplemente clic derecho, eliminar. 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 Listo. ¿Me dejo entender? Eso es lo único que he hecho. ¿Está claro? Entonces, aquí las palabras que están grandes, eso me dice que se ha repetido varias veces. A partir de eso, yo puedo identificar como categorías, como hace rato he hecho en Word, igualito. ¿Me dejo entender? Esto podrían ser mis subtítulos principales. ¿Está claro? Ok, Lisa, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Ya, si no dicen nada, voy a suponer que está todo ok. Entonces ya tienen nube de palabras. Entonces aquí se pueden copiar, pueden descargar, listo, ¿no? Cerramos. Voy a mantenerlo por ahora, ¿ya? Ahora aquí vamos a trabajar con códigos. Aquí dice código cero. Códigos van a ser las subcategorías o las categorías. ¿Qué es un código? Por ejemplo, yo les digo en este momento, ¿no? Les voy a pasar lista a todas las clases, ¿no? Entonces, yo no les voy a no mandar o mencionar todo el nombre. Solamente les voy a decir el número, digamos, ¿no? Alejandro, eres número uno, David número dos, Elsa número tres, Guillermo cuatro, Henry cinco, así, ¿no? En otra ya no voy a decir Alejandro, voy a decir uno, ¿no? Presente, ¿no? Dos, presente, tres, presente, cuatro, falta, digamos, ¿no? Entonces, uno llegaría a ser código. ¿Me dejo entender? Código. ¿Ya? En este programa, el software Atlas T, se trabaja con códigos, pero ese código no es un código así número como estoy mencionando, sino va a ser un término que va a permitirnos agrupar información. Entonces, por ejemplo, mi código en este momento, digamos, es IA. Ya, este es mi código. Todas las frases de la entrevista que estén relacionadas con IA, voy a agrupar en función a esto. ¿Me dejo entender? Eso es un código. ¿Se entiende que es un código en este programa? ¿Sí o no? A ver, voy a poner ejemplo. Pero no sé, parece que se han perdido o se han dormido. Supongamos aquí, ya estoy en este documento. Esta parte, digamos que habla sobre IA. Esto pertenece a ese código que es IA. Esta parte, digamos, habla sobre, no sé, educación virtual. Pertenece a educación virtual. Esta parte, digamos, que habla sobre IA de nuevo. Pongo IA. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende que es un código? ¿Se entiende que es un código? ¿Sí o no? ¿Cómo estamos? A ver. Se entiende, Yatichiri. Muy bien, Josué.
¿El resto cómo vamos? Sí, Lice, sí, Lice. Bien, entonces aquí ustedes determinan el código. Yo siempre empiezo por nube de palabras porque muchas veces los códigos están aquí en el nube de palabras, ¿ya? Entonces lo único que hacemos es irnos a inicio, donde dice crear entidades, ponemos, ¿no? Crear código. Ponemos, digamos, uno va a ser IA, ¿no? Listo, crear, ya está, ¿no? Aquí está código, tengo, dice uno, mira, IA. Puedo crear otro, ¿no? Pongo, no sé, educación virtual, ¿ya? Listo, ya tengo dos códigos. Voy a crear un tercero, digamos que es sobre tecnologías. Tecnologías. Listo, crear. Ya tengo tres códigos, ¿logran ver, no ve? Tres códigos. Ahora, no se van a preocupar de crear códigos así al principio. Durante también pueden crear. Entonces, ahora pasamos a ese proceso de análisis, ¿ya? Lo que hace un momento les he mencionado. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso de análisis, no? Entonces, voy a hacer el análisis exactamente cómo harían ustedes en una entrevista. Mira, entrevistador dice, ¿no? Buenos días, hoy tenemos el placer de hablar con la doctora Laura Martínez, experta en tecnología educativa, profesora de la universidad. Nos gustaría descubrir el impacto. Aquí no nos sirve esta parte, ¿no? Doctora Martínez, buenos días. Es un placer. Ya, ok. Pregunta, ¿podría explicarnos cómo está siendo utilizada la inteligencia artificial? Ah, esta es la pregunta. A ver, ¿qué has respondido? Claro que sí. La inteligencia artificial se está utilizando en varios frentes en educación superior. Ah, aquí habla sobre el uso de la inteligencia artificial en educación superior. Ahora aquí tengo IA. Ah, pero me falta colocar un código. Entonces aquí he seleccionado, habla esto específicamente de lo que es inteligencia artificial en educación superior y no tengo ese código. Entonces digo asignar código, busco, solamente me aparecen los tres. Como no tengo, entonces voy a poner aquí otro. IA en educación superior. ¿Listo? Pongo agregar. Listo, ya tengo cuatro códigos, ¿no? Puedo agregar durante, ¿sí? Entonces digamos aquí, ahí está, ¿no ve? Uno de los usos más comunes de es la personalización del aprendizaje. Ah, esto habla, digamos que habla de educación virtual. Me estoy inventando ahora, ¿ya? Digamos que habla de educación virtual. Enter, listo, ya he asignado. Esto, digamos que habla hasta aquí, digamos que habla sobre asignar código, habla sobre tecnologías, ¿no? Listo. Esto habla hasta aquí, digamos, sobre lo que sería, no sé, educación virtual. Listo. Entonces, así voy asignando. Mira, ¿ven? Códigos. Entonces, ya sé ahora, por ejemplo, ahora ya he asignado códigos. Digamos que ya he terminado de analizar toda mi encuesta, toda mi entrevista en este caso, ¿ya? Entonces, voy a utilizar ahora lo que sería el memo. El memo me sirve para poder interpretar. Ah, no, imagínense el memo como si fuera una hoja auxiliar en el cual van a apuntar, ¿no? El orden, ¿no? Ponen memo, en este caso se van a inicio, tienen que crear, ¿no? Crear memo, ¿no? Ahí está, crear memo. Clic. Aquí van a colocar un nombre. Entonces vamos a decir, por ejemplo, IA puede ser los mismos, categorías o códigos, no importa. IA y educación superior, voy a colocar. O en educación superior, ¿no? Esto es mi memo. Ya tengo un memo, mira, parece una hoja en Word. Aquí tengo para escoger tipo de letra, tamaño de letra, puedo colocar hora también si quieren, ¿no? Esto para que me acuerde que hoy día he hecho, voy a colocar en rojito. Esto es Word. ¿Logran ver, no ve? No, no quiero subrayado, sí. Blanco nomás. Aceptar. Ah, que ve. Ya, pero ahora quiero esto en color rojo. Ahora, ese es color. Quiero en negrilla cursiva y quiero tamaño 16. Puedo colocar foto, miren. ¿Dónde hay foto, 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 foto? Bien, esto. He colocado una foto. ¿Ve? Entonces, ustedes manejan esto, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que van a hacer? En función al análisis que han hecho,
aquí ya van a interpretar, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial se utiliza en educación superior principalmente para el análisis, para el proceso de aprendizaje, bla, 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 ¿no? Asimismo, en la entrevista 2 nos dice que la IA, no sé, ¿me dejo entender? Y es como hoja auxiliar que van a utilizar, ¿ya? Eso es el memo. Entonces van a tener varios memos. En este caso tenemos IA para educación superior. Ahora aquí funcionan códigos, ¿no? En códigos tienen para IA solamente, IA en educación superior, educación virtual, tecnología. Aquí van armando varias memos, ¿sí? Entonces los memos simplemente nos permiten desarrollar eso. Ahora, no solamente eso. Por ejemplo, aquí yo puedo decir, aquí una frase célebre, o sea, importante puede haber. Primero, como mencioné, la personalización del aprendizaje permite a los estudiantes avanzar en su propio ritmo, lo que puede resultar una comprensión más profunda de los conceptos. Esta frase sí que es imperdible. ¿Qué hago? Cita. Ahí está, mira. Crear cita. Ya lo he puesto, la cita. Pero yo tengo que saber de qué trata, ¿no ve? Ah, necesito asignar además un código. Entonces aquí habla sobre educación, digamos, educación virtual. Entonces, esto ya es una cita, pero además ya he asignado para qué o de qué trata esta cita. Entonces, puedo crear citas también, ¿ya? Ahora, además, puedo hacer un comentario. Ah, entonces aquí, ¿no? Es cita, por ahí me olvido, ¿no? Aquí está comentario, logran ver, ¿no ven? Entonces digo, editar comentario, ¿no? Y aquí está una ventanita pequeñita, ¿no? Entonces digo, esta cita es importante colocar porque realmente aborda, refleja lo que es la IA en la educación virtual, ¿no? Hoy en día, no sé, ¿no? Ahí hago mi comentario para mi recordatorio, no sé, ¿no? Igual puedo colocar, puedo cambiar de letra, igualito es Word, mira, igualito que Word, igualito que Memo, pero solamente que esto tienes que guardar, ¿no? Pongo guardar y ya está, ¿no? Puedo cerrar la ventana. Entonces, esto ya tiene un comentario además, ¿sí? Ya tiene un comentario, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? ¿Cómo analizamos? Eso exactamente lo mismo se haría si fuera físico, ¿no? Entonces, si fuera físico, digamos, supónganse, tienen transcrito, ¿no? Entonces, aquí van a colocar con lápiz, ¿no? O con colores, hacen, ¿no? Subrayan hasta aquí, entonces ponen una hoja de, una notita, un bloc de notas, a esto hace referencia a esto. O simplemente los verdes hacen, ¿no? Entonces, así se va analizando, ¿no? Es un trabajo bien moroso en investigación cualitativa. Aquí tienen todo para poder hacer. Ahora, exactamente lo mismo se hace con tema de videos, ¿no? Entonces vamos a irnos a documentos. ¿Dónde está mi herramienta? Ya, entonces exactamente lo mismo se hace con video, se hace con foto, ¿ya? Entonces digamos aquí, mira, estamos en uso, aquí está el video. Ya, vamos a empezar por video. Ahí está el video. Voy a compartir sonido. No tengo ya. Entonces miren, con Enter voy a hacer, ¿no? Entonces, digamos, voy recorriendo, digamos, hasta aquí, digamos, esta parte, digamos. ¿No? Entonces, digamos que realmente de aquí hasta Axitos, de aquí hasta aquí, me sirve. Ah, asigno un código, ¿no? Asignar código, digamos que habla sobre educación virtual. Listo, ya lo he asignado, ¿no ve? Digamos aquí, voy bajando, sigue. Voy a apagar mi cámara, no puedo navegar bien, ¿no? Ya, ahora sí. ¿Qué no me permite? Digamos aquí, ¿no? Entonces, digamos aquí otro, ¿no? Esto aquí habla sobre tecnologías, digamos, ¿no? ¿No? ¿Han visto? Igualito. Igualito le puedo crear memos, le puedo generar comentarios, por ejemplo aquí, ¿no? Pues puedo crearle un comentario, ¿no? Editar un comentario en la cita, ¿no? Listo, ¿no? Agrego el comentario, agregar y listo, ¿no? Ya tiene un comentario. Aquí también puedo agregar, ¿no? Comentario.
Listo, ¿no? Y voy generando comentario. Listo, guardar. Listo, ya he analizado el video, sin necesidad de transcribir nada, ¿sí? Solo escuchando aquí puedo analizar. Exactamente lo mismo con foto. En foto, igualito, ¿no? Uno dice, ¿cómo analizo? Ah, esto hace referencia a la vestimenta. Mira, estoy seleccionando, ¿no? Asignar código, ¿no? Digamos que habla sobre la IA esa parte o hace referencia a eso, ¿no? Este es el burrito, ¿no? Entonces, voy a asignar también un código, ¿no? Entonces, digamos, tecnología, digamos, ¿ya? Listo. Esto es costal de papa, ¿no? Ah, ok, esto es la producción de la papa, ¿no? Asigno un código, digamos que es esto, ¿no? Listo. ¿Han visto? Estoy asignando. Aquí esta es la pollera, ¿no? Ah, ok, perfecto. Y pongo esto, digamos que habla de la IA, listo. Y ahí asignado. Igual puedo colocar lo que serían comentarios. Por ejemplo, aquí voy a colocar comentario. Voy a decir, es un sombrero típico, típico de, ay carachos, de las mujeres de pollera en el altiplano boliviano. No sé, y van colocando ahí todo su comentario, ¿no? Guardar y ya está. ¿Sí? Ya han generado comentarios. Así se analiza la información o los datos que se obtienen en el trabajo de campo, ya sea video, documentos. Es un poco moroso. Ahorita estamos haciendo así a lo rápida, con una pequeña muestra nada más, pero ustedes van a analizar toda esa información más o menos siguiendo ese procedimiento. ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿Algún comentario? ¿Cómo vamos? A ver, es oportuno que pregunten si no se ha entendido algo. ¿Nada de nada? Ya. Entonces, digamos que han terminado esta parte. Ahora hay otra herramienta más súper interesante que les puede servir, ¿ya? Eso se llama redes, ¿no? Voy a minimizar esto, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, tenemos 4 documentos, 4 códigos, un memo y 0 redes, nos dice. Voy a crearme un red, ¿ya? Igualito me voy a inicio y voy a poner crear red. Igual voy a colocar red. Entonces voy a poner red uno, digamos, ¿ya? Red uno. Listo, ya he creado. Aquí está mi red. Voy a maximizar. No hay nada aquí, ¿no? Dice aquí, red, nodos, exportar, vista. Me voy a ir a la opción nodos. Entonces ahí voy a colocar agregar nodos. Entonces me dice, ¿de qué quieres los nodos? O perdón, la red. ¿De códigos? ¿De citas? ¿De memos? ¿De redes? Aquí ustedes escogen. Pero en este caso, una cita tenemos, entonces no lo vamos a poder hacer. Documentos podemos hacer porque tenemos 4. Vamos a hacer inicialmente por código, ¿ya? Tenemos esos 4 códigos, simplemente arrastran, ¿no? Los códigos que quieren analizar o que quieren crear redes. Entonces voy a decir, la IA es el principal y a partir de eso se va dividiendo, desglosando estos, ¿no? Entonces lo único que hacen es hacer clic aquí, ¿no? Y sale un puntito. Eso se llama relación, ¿ya? ¿Qué tipo de relación quiero? Me voy a red y aquí está, ¿no? Relaciones. Aquí puedo observar, puedo ver, mira, estas son las relaciones que me da Atlas T, ¿no? Vamos a ver, dice, contradice, es causa de, es parte de, es una propiedad de, está asociado con, sin nombre. A ninguno me sirve, me voy a crear uno, ¿no? ¿Qué se va a llamar? ¿No? Es causa, hay causa, no, es causa ahí. Entonces podemos decir, no es parte, ¿ya? No es parte. Color, vamos a colocar un azul púrpura. Vamos a hacer transitiva, crear. ¿Logran ver? Aquí está. ¿Eh? Así puedo crearme las redes que yo quiero. No se va, limita aquí nomás, ¿ya? Pero vamos a usar así. Aquí, mira, y ya, en este caso vamos a hacer al revés. Aquí vamos a hacer. Mira, ese puntito, le agarro de ahí y lo relaciono con esto. Mira, clic, ¿no? Y me dice, ¿cuál es la relación?
voy a decir, la tecnología es parte de la IA, ¿no? Ahí está. Educación virtual. Educación virtual, en este caso vamos a decir que es también, ¿no? Es causa de, mm, es una propiedad, listo, ya está, ¿no? La IA en educación, obviamente es un producto, ¿no? Entonces decimos, es causa, es causa, ¿listo? Ahora aquí también esto puedo relacionar, mira, así, ¿no? Es parte de, listo. Y voy armando así, como yo quiero, voy armando esto, ¿no? Así. Ahora no me gusta esto, pucha, ahora feo está, no parece. Aquí tengo para poder desarrollar, por ejemplo, ¿dónde está? Diseño orgánico. No me gusta. Árbol octagonal. Tampoco me gusta. No sé, jerárquico. De arriba hacia abajo. ¿Cómo vamos? Más o menos. Me interesa, me gusta. Circular. No. Perpendicular. Ya digamos esto, ¿ya? Pero voy a hacer así. Voy a separar un poco. Voy a dejar. Ya, digamos que es así, ¿ya? ¿Qué más puedo hacer? Colores, miren. Color. Esto va a ser naranja. Este ya es como es el centro, voy a hacer que sea rojo. Esto quiero que sea, no sé, verde. Esto quiero que sea, no sé, púrpura. Listo. ¿Qué más puedo hacer? Mira, está ahorita en plano, pero yo quiero así degradado, bonito, ¿no? Ahí está, degradado. No, no me gusta. Quiero con sombras. Aquí está bonito. ¿Listo? Ahora esto voy a ajustar a la ventana. Ahí está. Todito ya está ajustado a la ventana. Ahora aquí es una propuesta. A esto puedo quitar, miren. Ahorita está con nombre. Pero solamente quiero corto. Posiblemente no van a entender qué significa estas relaciones. O simplemente pongo símbolos. Igual, no van a entender. Es que esté nomás el nombre completo. ¿Sí? Algunos tienen comentario, creo. Entonces voy a colocar comentario. En este caso, ¿cuál? ¿Alguno tiene? No, ninguno de estos tenía comentario. No tiene comentarios. Ok, perfecto. Listo. ¿Qué es lo que hago? Exportar, bitmap y coloco donde quiero que aparezca. En este caso, red uno quiero que aparezca ahí. Ya debido descargar. Nos vamos a la carpeta descargas. Ahí está. ¿Logran ver? Ahí está mi red. ¿Logran ver? Sí, sí. Entonces, ese tipo de gráficos igual pueden hacer en función al análisis que van a hacer ustedes. Entonces, hoy en día no hay excusa de que es que no se puede, nada. Es cuestión de saber manejar algunas herramientas que nos permita a poder presentar nuestras investigaciones de la mejor manera posible, ¿no? Y eso es tal vez uno de los aspectos negativos, ¿no? De nosotros, que no manejamos o simplemente no evitamos la fatiga de poder aprender, ¿no? Entonces, es cuestión de practicar, aprender y lanzar, ¿no? Conocimientos, ¿no? Y básicamente con eso se termina este programa, ¿no? Entonces, ese es básicamente todo el proceso, ¿no? Entonces, esto lo cierro, ¿no? Está guardado. No es que, no es que lo voy a perder, ¿no? En cualquier momento voy a volver a abrir, voy a poderme crear otras redes, ¿no? Por ejemplo, si cierro aquí, pues aquí tengo una red, ¿no ves? ¿Logran ver? Aquí está mi red, ¿no? Si hago clic aquí, voy a ver mi red exactamente, ¿sí? Ahora me puedo crear otra red también, ¿no? Crear red, esto va a ser red 2. ¿No? Igualito, el mismo procedimiento voy a hacer. Ya tengo dos redes, ¿no? Aquí voy a hacer de documentos, ¿no? Entonces, no dos, crear. Ahora voy a crear de documentos. Ahí están los documentos, ¿no? Listo, voy jalando de lo que quiero, ¿no? Listo, ya tengo de los cuatro, ¿no ve? Igualito, voy relacionando, ¿no? Digamos, esto está relacionado con esto.
Se ha colgado mi máquina ahorita. Esperamos un rato. Ya, se ha colgado un ratito. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Consultas? ¿Quedó claro todo el proceso de investigación? ¿Alguna duda, comentario? ¿Qué les ha parecido todas estas herramientas? O no, ni siquiera hemos visto varios. Uno hemos visto, ¿no? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué dicen? ¿Algún comentario, pregunta de todo lo que hemos visto? Sí, sí, Licen, hay ciertas técnicas, ¿no? Bueno, ya la tecnología como tanto ha avanzado, dicen, algo interesante quieres mostrarse, pero así el 100% dicen, no he podido captar. Voy a volver a revisar los videos ahí con más calmita, detalladito voy a mirar, dicen. Interesante, muchas gracias, dicen. Ok. Bien, en cuanto al proceso de investigación, ¿está claro? Porque van a hacer una investigación, ¿no? Entonces tiene que estar todo clarito. Sí, sí, Licen, por mí sí, muchas gracias, Macian Licen, por aclarar muchas cosas, las dudas. Y está interesante, Licen, sí, lo he comprendido personalmente, Licen. Ok, Guillermo, muy bien. Y gracias también por participar, ¿sí? El resto, ¿cómo vamos? ¿Alguna parte que se han perdido en proceso de investigación que podamos reforzar? Con esto básicamente ya han terminado, ya hemos terminado, ¿no? Entonces ustedes van a complementar con lo que son las conclusiones y referencias y ya tienen su investigación como tal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, comentario? Buenas noches, lo mismo que decía el anterior compañero, no he llegado a comprender todo exactamente y quisiera reforzar viendo los videos para decirle exactamente qué parte no he comprendido, no puedo, entonces voy a revisar nomás los videos. Ok. A ver, si surgen muchas dudas, podemos hacer una sesión extra, pero una vez terminado, las sesiones con Froilán también, ¿ya? Entonces, hemos adelantado este módulo. Entonces, la siguiente semana empieza normal o hasta concluir con el hermano Froilán. Y al final podemos hacer una sesión de complementación, porque estoy seguro también de que ahora ya van a empezar con su investigación, porque al terminar el diplomado, tienen que presentar un trabajo de investigación, ¿ya? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, duda? Entonces, lo que les animo simplemente es que ustedes puedan trabajar, investigar, ¿no? Y seguramente ahí van a surgir tal vez algunas preguntas y podemos hacer una clase extra de preguntas y respuestas para poder reforzar su proceso de investigación. ¿Ya? ¿Algún comentario, pregunta? Bueno, Lice, ¿Ninguno? ¿Nada de hola, nada? hola. Sí, adelante. Bueno, Lice, muchísimas gracias por la clase impartida. Sí, es verdad, yo creo que en el camino, en el trayecto del avance del trabajo, creo que nos van a presentar tal vez algunas dificultades y creo que siempre requeriremos un apoyo suyo. Y lo que estaba diciendo, no se olvide de compartirnos tal vez el programa o tal vez otras herramientas, ¿no? Otros programas que nos pueden servir tal vez como apoyo para nuestra investigación y por ende para nuestros trabajos futuros. Nada más, Lice, muchísimas gracias también por Ya. por el tema impartido. Muy bien. De hecho, Atlas T, ahorita la última versión es del 23, viene con inteligencia artificial y ahí pueden acceder de forma gratuita. ¿Ya? Es gratis el Atlas T por 15 días, después y es de pago, ¿no? Entonces, por aprender pueden hacer con inteligencia artificial. Lo único que tienen que hacer es crearse una cuenta, ¿ya? Entonces, entran a atlasti.com. Están viendo ahorita Google, ¿no ve? Sí, sí. Sí, Sí, voy Sí, a Lice, se ve, se apagar mi ve. camarita para que podamos ver. Atlas D está ahí. ¿Ya?
Entonces aquí dice, por ejemplo, try for free, ¿no ve? Conseguir gratis, ¿no ve? Entonces aquí van a poder entrar y les va a decir, por ejemplo, que tienen Atlas T gratis, ¿ya? Lo único que necesitan, ¿no? Pueden descargarse en su página, en su computadora, pero van a ver aquí, My Atlas T. Ah, ya. Aquí necesitan iniciarse, crearse una cuenta, ¿ya? Pero vamos a ver productos, van a ver ahorita. Es gratis por 15 días, pero la versión, a ver, ¿dónde está? Productos, aquí tendría que estar. Creo que está medio lento mi máquina. Ahí está. Atlas, productos, training. A ver, vamos a ver aquí. Ah, ya me pide sí o sí iniciar sesión. Pero si entran aquí, se inician sesión, van a poder ver, ¿ya? Entonces tiene tres versiones de Atlas T, ¿ya? Gratuitos. Uno les da como una especie de software, ejecutan y se va a instalar en su máquina, ¿ya? Así rápido. Pero para poder abrir, no van a poder abrir directo, sino tiene que colocar su correo electrónico, su contraseña. Recién van a poder abrir. La segunda versión es, se llama Atlas T virtual. Entonces van a poder ver solamente utilizando Internet, ¿ya? Y la tercera, la 23, es igualito que la segunda, pero la única diferencia es que utiliza la inteligencia artificial. Ustedes dicen esto, y la inteligencia artificial los hace todo. ¿Ya? Ustedes simplemente revisan, ¿ya? Entonces tiene esas tres alternativas, lo que es Atlas T, ¿ya? Gratis, pero solamente es por 15 días. Después les van a decir que tiene que pagar si quieren seguir utilizando, ¿ya? Entonces yo les voy a compartir el programa, es la versión 9 del programa que hemos visto. Entonces van a poder instalar, ¿ya? Nada más. Ahora sí es que no se lograra o es muy dificultoso, háganlo a mano la investigación, no hay problema, ¿no? Pero siempre es bueno apoyarse con tecnología para hacer de la mejor manera, ¿ya? Espero Dice, que, pues, sí, adelante. una consultita, ese de la primera versión que nos dijo, y ahorita está en Atlas TIC igual. Ujú. La primera versión que nos dijo es versión gratis, pero eso igual es por 15 días. Todito es por 15 días. Ah, ya. Entonces, una vez que pasa 15 días, podemos volver a instalarlo nuevamente, ¿no ve? Para Sí, usar. pero con otro correo electrónico, porque el otro Ah, ya no ya, va a ya. Tenemos funcionar. que cambiar. Sí. Ok, ok, dice, gracias. Bien, entonces con eso terminamos este módulo. Espero que de alguna forma se haya comprendido y principalmente les pido a ustedes que puedan poner en práctica, ¿no? El proceso de la investigación como tal tiene que ver con la práctica, ¿no? Muchas veces podemos ser muy expertos en escritorio, pero otra cosa es en cancha, ¿no? Entonces, les animo a hacer investigaciones. Estamos en ese proceso de creación de una revista, ¿ya? Entonces, creo que lo vamos a lograr, así que posiblemente sus trabajos van a poder publicar en la revista, ¿no? Y más adelante va a estar indexada esos artículos como tal, ¿ya? Entonces, les animo, eh, les motivo a que puedan escribir investigaciones desde lo que hacemos, ¿no? Desde lo que es nuestra cosmovisión como tal. ¿Listo? Un placer haber compartido. Como verán, yo estoy como coordinador del diplomado. Cualquier consulta, duda, igual me escriben. Y al final, igual, ¿no? Si es que es necesario, vamos a hacer alguna sesión complementaria para que puedan terminar sus investigaciones. Fecha tentativa para la presentación de sus investigaciones, 14 de julio, ¿ya? ¿Estamos claros? Anótense. Vamos a ver cómo está también el grado de avance, ¿no? Podemos ampliar tal vez una semanita más, ¿no? Pero no más, ¿no? Porque ahí también tiene que ver el tema de la certificación y todos esos aspectos. Es también otro trámite, ¿no? Entonces, si no, nos vamos a alargar más también. ¿Ya? Cualquier consulta, duda, igual me escriben al personal o en el grupo de WhatsApp. ¿Listo?
El día martes continúan normal con el hermano Froilán, el módulo 4. ¿Listo? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Sí, sí, dicen para el 14 de julio, así lo personal, dicen, vamos a estar súper ocupados con el examen de ascenso. Y en ese día un poco puede estar puesto en eso, mi cabeza le dicen, a ver si puedes, una tolerancia, por favor. Ya, vamos a ver el grado avance, cómo va el resto también, ¿ya? Pero fecha Gracias, Lice, tentativa, gracias, 14 Lice. de julio, ¿ya? Gracias, Lice. Bien, un placer haber compartido estas 4 sesiones. Estamos en contacto, cualquier situación, ¿listo? Muy buenas noches a todos. Aski sumarum aquí pantakenitaki, hikisinkama. Iki shinkam hilata, Paisuma askerumakipan, kiratiatichiri, machakapasarumat kamkatokat askirmakipana. jalakiñane. Walik, walik, Muchas Buenas gracias. noches. hikisinkama. Buenas Buenas noches a noches. todos.